Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Llegó la hora de la participación ciudadana. Aquí comienza Urna de Cristal TV. Abrimos nuestra urna de cristal hoy jueves 17 de septiembre para hablar sobre las medidas del Gobierno Nacional para enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño y la sequía. Según el IDEAM, el fenómeno del Niño se recrudeció en Colombia pasando de un fenómeno débil a moderado. Acompáñenos y participe con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook en nuestra fanpage @urnadecristal, en Bogotá en el teléfono 222-1808 y en la línea gratuita nacional 018-011-1945 y 018-011-1946. Y para hablar de este importante tema nos acompaña hoy el doctor Richard Vargas, él es el subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Doctor Vargas, muy buenas noches, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Es un placer estar en Urna de Cristal con todos ustedes. Bueno, iniciemos contándole a todos los colombianos por qué el fenómeno del Niño se intensifica en esta época. Bueno, lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que el fenómeno del Niño es un calentamiento del Océano Pacífico enfrente de las costas del Ecuador, es decir, no está en nuestro territorio como tal el fenómeno propiamente dicho, pero sus efectos son tales que altera hacia el sur, haciendo llover, y hacia el norte, produciendo escasez de lluvias, incluso llegando a impactar hasta todo el Caribe y Centroamérica. Lógicamente, entonces, en esa medida, pues las lluvias, las temporadas secas en Colombia serán más secas y las temporadas lluviosas serán atenuadas frente a las lluvias normales en un mes determinado. También se presentan heladas en las madrugadas que afectan indudablemente la agricultura. Así es, lo que ocurre es que entonces se da muy poca nubosidad. Al haber pocas nubes, la radiación que se acumuló durante el día, entonces en la noche se libera muy rápidamente, bajando demasiado la temperatura. Al final uno lo que puede decir es que el planeta sería muy frío si durante el día no se acumulara algo de radiación. Como no hay, las nubes protegen que la radiación se escape muy rápidamente, entonces ocurre que si no hay nubes, justamente ya a las 4 de la mañana estos territorios están demasiado fríos. ¿Y cómo estamos preparados? ¿Cómo está preparado Colombia para enfrentar este fenómeno? Bueno, varias cosas. Primero, recordar que de acuerdo con los pronósticos del IDEAM, aquellos informes de ya hace más de un año, hablamos de marzo del año 2014, entonces el gobierno nacional formuló un plan nacional de contingencia. En aquel momento se denominó por temporada seca y posible fenómeno del Niño, porque en 2014 estábamos ante la expectativa del fenómeno del Niño. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo formuló ese plan de contingencia en donde involucraba a todos los sectores del gobierno prácticamente, sobre todo agricultura, la parte de salud, la parte de agua potable y lógicamente también la Unidad Nacional con todos sus frentes de trabajo. Ya en 2015, bueno, este plan de contingencia se ejecutó, fue prácticamente una fase de preparación, muchas acciones que se dieron en 2014 para prepararnos por esa temporada seca y ante la expectativa de ese fenómeno del Niño entonces que se concretó en el año 2015. Lo que hicimos durante un año entonces fue generar capacidades, sobre todo en la costa Caribe, sobre todo en la Guajira principalmente, y sin duda alguna pues también hacia el interior del país con todas las entidades operativas que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Además, entidades que todas están articuladas, pero son ustedes los que lo lideran. Así es. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres lo conformamos todas las entidades nacionales, las territoriales, las departamentales, las municipales, la comunidad en general, la empresa privada, y la Unidad Nacional es la entidad coordinadora de este sistema. Bueno, doctor Vargas, vamos a iniciar ya con la participación ciudadana porque el señor Santiago Almunacid tiene una pregunta desde las calles de Bogotá. Mi pregunta es principalmente cómo se afecta la agricultura. Participa, la urna está abierta. Ya le había yo preguntado un poquito sobre eso, pero podemos ampliarle un poco cómo se afecta la agricultura. Sin duda. Pues es muy fácil estimarlo. Poca
lluvia, ¿cierto? En las temporadas secas, es decir, mucho menos. En Colombia nunca hay una temporada seca al 100%, ¿cierto? Cuando tenemos las temporadas de bajas lluvias más bien, pero ahora con fenómeno del Niño, sobre todo esta mitad de año, que es temporada seca normal para el interior del país, recordemos que en agosto se menciona incluso el Festival de Verano, ¿cierto? Entonces, en esta oportunidad ha sido más seco que de costumbre, de tal suerte pues, que hay menor disponibilidad de recurso hídrico para la agricultura como tal y para la ganadería. Es fundamental tener en cuenta entonces estos ciclos como tal. Los campesinos son quienes más saben de esto, lógicamente. Y también ahora, los que se ven un poco más afectados. Sin duda. Y ahora pues viene el periodo para la región andina, septiembre, octubre y noviembre, que suele ser lluvioso y que en esta oportunidad vamos a tener lluvias atenuadas. No es que vayan a desaparecer. De hecho, ya hoy en Bogotá las tuvimos. Se estima que justo en esos meses es que se va a recrudecer un poco, ¿o no? Tendremos lluvias atenuadas, es decir, que vamos a tener menor precipitación que los normales históricos. Y con eso lo que vamos a tener es que un final de año deficitario, como dicen los hidrólogos, y por consiguiente una temporada de enero, febrero y marzo, que ese va a ser el pico pues, del periodo de la temporada seca en Colombia, justamente como se avecina. Bueno, y tenemos más participación porque a través de Twitter nos llega la siguiente pregunta. @JGO020-288 pregunta: ¿cuál es el aporte de las grandes industrias en tiempo de sequía, doctor Vargas? Bueno, las grandes industrias, hasta donde yo sé, pues no producen agua, no generan agua potable, por el contrario, consumen agua para sus procesos. Yo creo que el aporte de las industrias está justamente en optimizar el uso del agua y nos corresponde a todos. En esas temporadas justamente es un tiempo de almacenar agua, por una parte, y hacer un uso racional de ello, de tal suerte que esperamos que las industrias se sumen en este propósito haciendo un uso racional del agua en sus procesos industriales. Y no solo las industrias, el llamado también es a todos los colombianos, es las recomendaciones básicas. Todos los colombianos, almacenar y hacer uso eficiente del agua realmente. Doctor Vargas y televidentes, pues les contamos que nosotros también hablamos con el director del IDEAM, el doctor Omar Franco, y le preguntamos por esas claras consecuencias del fenómeno del Niño, y esto fue lo que nos contestó. Bueno, es importante advertirle a los colombianos que la intensidad del fenómeno está en este momento en pleno proceso de madurez y de esa intensidad que nosotros hemos advertido que va en una condición de débil, moderado actualmente, y que se estima antes de terminar el año sea fuerte, porque la temperatura finalmente en el Pacífico no ha terminado de consolidarse y está en su fase de madurez. Esa intensidad está por llegar. Muy bien, también los déficits de precipitación se acentuaron entre los meses de julio y agosto. Le consultamos en qué departamentos son más notorios estos efectos. Hemos registrado, como el país lo ha visto, departamentos como Cundinamarca, el occidente de Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, inclusive en algunas regiones de Nariño, el eje cafetero, y por supuesto Boyacá y Santander está empezando a notar de manera importante la influencia del fenómeno. Y qué no decir de la costa Caribe, particularmente el centro y norte de la región Caribe, lo que son los departamentos del Atlántico, Magdalena, Bolívar y por supuesto La Guajira. Esos departamentos han sentido durante el primer semestre un déficit importante de precipitaciones, casi del 70%. Los resultados de los diferentes modelos de predicción y análisis del IDEAM advierten que el fenómeno del Niño se encuentra en transición hacia un fenómeno de intensidad fuerte. Le consultamos esto qué significa. Eso significa que vamos a tener menos lluvias de las que estamos esperando en octubre y noviembre, porque recordemos que en octubre y noviembre es la etapa regular de lluvias, es la época de más intensidad de la precipitación en Colombia. Por la intensidad del fenómeno que está llegando a condiciones fuertes, vamos a tener un déficit cercano al 60% de las precipitaciones, inclusive habrá regiones que puedan registrar un poquito más de lluvia, pero por supuesto cualquier posibilidad de restarnos esa cantidad de lluvias, ya de hecho nos coloca en una situación difícil como la que estamos viviendo ahora. Muy bien, también los principales niveles de los ríos del país, entre ellos el río Magdalena, presenta valores bajos, por lo cual desde el IDEAM se ha venido alertando de manera particular el sector fluvial y además otros sectores que se verán afectados. No solamente el sector de transporte fluvial se va a ver afectado por esta condición, y lo digo por la siguiente razón: toda la cuenca del Magdalena o el río Magdalena está perdiendo rápidamente un nivel,
pero ese nivel obedece precisamente a que los afluentes, las microcuencas o las cuencas aportantes al río también están perdiendo de manera importante caudal, y ya de hecho lo estamos notando porque muchos de los ríos que abastecen los acueductos municipales del país están entrando en un déficit y por supuesto en un grado de racionamiento. Eso quiere decir que son más de 300 poblaciones en el país las que pueden verse afectadas por la disminución de los cauces de los ríos que aportan finalmente al Magdalena. Luego el sistema fluvial, el de transporte, también se va a ver afectado si no estamos aportando agua de manera permanente o de un nivel importante al caudal del río. Eso tiene esa implicación. Entonces, no solamente es transporte fluvial, sino acueductos. Finalmente, le consultamos sobre esas recomendaciones para los colombianos. Bueno, es importante decirle a los colombianos que tenemos que planificar, ahorrar, manejar y administrar eficientemente el recurso hídrico en Colombia. No podemos seguir comprometiendo hectáreas de bosque, preparando cultivos o ampliando las fincas o para tener posibilidades de sembrar más. Lo que sí tenemos que garantizar a ese sistema productivo del país es que si no tenemos agua no podemos ampliar la frontera. Tenemos que garantizar el agua, el recurso hídrico para todos los colombianos, y la prioridad es el consumo humano. A partir de allí planificar eficientemente recursos, el camino que todos tenemos que seguir. Muy bien, les recordamos nuestra línea en Bogotá, el teléfono 220-1808, para que se comuniquen y formulen sus preguntas hoy en directo en Urna de Cristal. Y precisamente ya estamos en comunicación, ya llegó una llamada de la señora Patricia Suárez. Patricia, muy buenas noches y adelante. Buenas noches, yo llamo para preguntar por qué se presentan los incendios forestales. Doctor Vargas, una pregunta clave en esta época. Así es, Patricia, muy clave en este momento. Resequedad de la cobertura vegetal. Si no hay precipitación y justamente no hay nubosidad, tendremos días con mayor radiación, por consiguiente la vegetación pues se reseca a extremos en que cualquier ignición, es decir, se pone muy sensible frente al fuego, cualquier ignición pues puede producir un conato de incendio o un incendio. Y es justamente pues uno de los 4 grandes consecuencias de la temporada seca. Resequedad del terreno, de la cobertura vegetal, no necesariamente de los bosques son incluso los que menos se resecan, sobre todo pastos y rastrojos, que son la mayoría de los incendios que estamos teniendo por estas semanas. Disminución del recurso hídrico, como lo mencionaba el director del IDEAM, para agricultura, consumo humano y ganadería, descenso en el nivel de los ríos, entonces que obstruye el tránsito fluvial, y lo mismo descenso en los embalses, sobre todo en los que quedan en la zona andina, justamente por la falta de precipitación. Entonces, incendios forestales por resequedad del terreno y, lógicamente, por no tener el cuidado, o quienes tenemos contacto con el campo, no tener el cuidado con el uso del fuego. Si bien es cierto que hay incendios que se generan de manera intencional por quienes llamamos pirómanos, la gran mayoría de los incendios se presentan por descuido con el uso del fuego, justamente frente a una vegetación bastante reseca. Doctor Vargas, tenemos las cifras de cuántos incendios se han presentado, cuántos se han controlado, cómo es esa atención inmediata que brindan ustedes. Así es. Bueno, al cierre del día de hoy, 25 incendios activos, todos en departamentos de la región andina, en Boyacá, en Cauca, en Cundinamarca, Huila, Nariño, en Santander, en el Tolima y en el Valle del Cauca. No hay incendios, fijémonos que en esas últimas semanas no ha habido incendios en la costa Caribe. La costa Caribe tuvo buena precipitación al finales del primer semestre del año, entonces no hay vegetación tan reseca, todos están concentrados en la costa, en la región andina. No hay incendios forestales en la Orinoquía ni en la Amazonía, por el contrario, allí estamos saliendo justamente de un periodo de inundaciones porque la mitad del año, julio y agosto, es el pico de las lluvias en el piedemonte de la Orinoquía. Entonces, de estos 25 justamente que se han reducido, ayer teníamos más de casi 40 incendios activos, entonces tenemos hoy 25 activos, 44 bajo control, es decir, que ya están manejados, están en proceso o casi extintos, podemos llamarlo de esa manera, hay que vigilarlos para que no se reactiven, y de esta manera pues llegamos al 2015 prácticamente con más de 3.300 incendios ya liquidados. En enero, febrero, marzo tuvimos un fuerte en región Caribe y ahora en julio y agosto principalmente, y lo que va de septiembre, fuerte temporada de incendios en región andina.
Muy bien, le recordamos a nuestros televidentes nuestras líneas a donde se pueden comunicar en Bogotá 220-1808 y en la línea gratuita nacional 018-011-1945 y 018-011-1946. Y continuamos con más participación. Andrea Tavares desde Bogotá. Andrea, muy buenas noches. Buenas noches. Mira, yo quisiera saber cuál es la diferencia. La escuchamos. La diferencia entre los incendios forestales y de cobertura vegetal, ¿cuál es? Diferencia entre incendios forestales y de cobertura vegetal. Usted ya nos habló un poquito de eso también. Bueno, el término genérico realmente es incendios de la cobertura vegetal. O sea, está como mezclado y todo. Esa es la forma como debemos referirnos. Y la cobertura vegetal se clasifica básicamente así en criterios amplios: pastos, rastrojos, es decir, arbustos y árboles pequeños, y bosques. Los bosques pueden ser bosques nativos o bosques ya secundarios o plantaciones. Entonces, me había referido a que justamente en este momento los incendios están predominantemente en pastos y en rastrojos. No ha habido en estas últimas semanas, o más bien en esta temporada de la región andina, incendios ni en bosques de reserva, ni en parques naturales, como sí los tuvimos en algún momento a comienzos del año en la costa Caribe. De la suerte que esa es un poco la diferencia. Y claro, ahora, justamente dependiendo del valor ecológico del territorio que se está quemando, pues también en esa medida se asignan las prioridades en el uso de los recursos. Todos los incendios, a todos los incendios hay que aplicar recurso humano y en algunos casos recursos aéreos para poder extinguirlos. Es injusto muchas veces, justamente por el descuido de las personas, tener que aplicarle recursos aéreos que son muy costosos a un incendio de pastos o de rastrojos. Deberían reservarse solamente para los bosques, los que tienen patrimonio ecológico, o cuando hay en algún momento viviendas o comunidad en peligro por el incendio que esté avanzando. Precisamente, doctor Vargas, el gobierno nacional ha hecho una importante inversión en lo que tiene que ver con atención para este tipo de emergencias. ¿Ustedes con qué equipo cuentan? ¿Estamos a la vanguardia? ¿Cómo estamos a nivel país? Así es. Desde el año pasado yo había comentado el Plan Nacional de Contingencia por la temporada seca y entonces por ese posible fenómeno del Niño que se ha concretado en este 2015, por parte de la Unidad Nacional en ejecución de ese plan de contingencia, pues se distribuyeron los recursos del gobierno nacional, primero que todo en herramientas, es decir, hay herramientas especiales que usan las personas para el manejo de estos incendios forestales, ayuda humanitaria para las emergencias y sobre todo recursos para la operatividad transporte de los voluntarios, transporte de los bomberos, transporte de todas las personas que están trabajando justamente en el control de los incendios, y un convenio con la Fuerza Aérea justamente para poder tener disponibilidad de helicópteros con el líquido retardante para que esa aplicación de agua del helicóptero sea efectiva. Si se aplica el agua común y corriente, pues esa agua casi en algunas oportunidades antes de caer al suelo ya se ha evaporado por la temperatura, pues, sí, por las llamas. Entonces el líquido retardante lo que hace es que justamente permita que el agua realmente le llegue a la vegetación, y ese detalle es indispensable justamente para el manejo. Entonces, contamos con el recurso humano de los bomberos de Colombia en los diferentes municipios, con la Policía Nacional, recurso humano del Ejército y recurso humano de la Defensa Civil, todos sumados, incluso transitando de un municipio a otro prestando apoyo. Y adicionalmente el recurso aéreo, helicópteros de la Fuerza Aérea, de aviones de la Policía y helicópteros del Ejército que están haciendo esas labores, como comenté, sobre todo en los casos en donde amerita la aplicación de recurso aéreo. No en todos los incendios de la cobertura vegetal se requiere el apoyo aéreo. Y los bomberos reconocen, ellos nos dicen cuándo técnicamente es necesario aplicar este recurso aéreo, porque no siempre es más, incluso muchas veces se puede perder si no se hace, si no se aplica en un sitio donde realmente se requiera. De tal suerte que con todos estos recursos, la Unidad Nacional en la coordinación pues ha venido apoyando a las diferentes regiones en esa distinción, y con el soporte y todo el andamiaje del Sistema Nacional Ambiental en cabeza del Ministerio de Ambiente, en cabeza de nuestro ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo.
Así es, y tenemos más participación hasta ahora de la noche. Desde los patios en norte de Santander se comunica el señor Víctor Villamizar. Don Víctor, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Buenas noches. Sí, señor, don Víctor, lo estamos escuchando. Mire, la pregunta es para participar en el programa, es con la cuestión... Aló, sí, buenas noches. Sí, es para participar con el doctor, que lo estoy viendo en el programa, es que yo veo que se están quemando los bosques y no veo que la autoridad ambiental tenga unas investigaciones especiales para que esas manos criminales que están acabando con el medio ambiente tenga una justificación, que vea uno, estos ciudadanos están detenidos por esto, aquello y lo otro, sino que hacen las quemas y la autoridad ambiental hace todo lo posible por mitigar el problema, pero no se ven las investigaciones por parte de la Fiscalía o la autoridad competente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta de don Víctor desde norte de Santander. Así es, don Víctor. Necesitamos investigar más. Las autoridades ambientales, las corporaciones ambientales, siempre justamente cuando hay bosques afectados, patrimonio ecológico afectado, hacen la medición, hacen la investigación, hacen la valoración del daño y en esos casos también junto con la Fiscalía necesitamos avanzar más en la investigación de manos criminales cuando se presentan. Que se dan los casos y tenemos que ser más firmes en esa investigación y más firmes en la judicialización. Sin embargo, yo quiero insistir en que la gran mayoría de los casos son por descuido. Claro, cuando tenemos el territorio muy reseco, usar el fuego con descuido es casi como ser intencional. Realmente, es una actitud, en este caso, bastante irresponsable que ya raya con la intencionalidad. De tal suerte que tiene toda la razón y ahí hay un reto justamente para todas las autoridades en ser más firmes en las investigaciones y en judicializaciones de cuando se encuentren culpables. Bueno, y seguimos con más participación en urna de cristal. Desde Quindío nos llama el señor Héctor Hincapié. Héctor, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Mire, yo quiero preguntar frente a todos estos problemas, ¿qué plan tiene el gobierno, un plan estructurado para resembrar, reforestar todo el país? Reforestar. Bueno, el Ministerio de Ambiente lidera la política nacional de bosques, justamente en el marco de toda la estrategia nacional para la adaptación al cambio climático, de tal suerte que este es un tema que viene manejando el Sistema Nacional Ambiental en cabeza del Ministerio de Ambiente. Y claro, sin duda alguna necesitamos avanzar mucho más en reforestación en estas cuencas y microcuencas, no solamente para recuperar lo que se haya quemado en un momento determinado, sino para darle mejor capacidad de regulación hídrica a nuestras cuencas y microcuencas. Así es, y seguimos con más participación en tan solo unos instantes porque vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí en Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. La urna está abierta. Continuamos en Urna de Cristal hablando sobre las acciones del gobierno nacional para enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño y la sequía, y seguimos con el doctor Vargas. Yo quiero hacerle una pregunta y es, hemos conocido estas acciones durante estos meses, pero ¿cómo estamos preparados para los meses que vienen, enero, febrero, marzo? Bueno, 3 puntos fundamentales. Equipamiento de los voluntarios que participan en la extinción manual de los incendios de la cobertura vegetal. Eso es fundamental para que haya mayor capacidad en la respuesta inmediata. Y hay un proyecto muy importante, innovador realmente, que es, como se requiere apoyo aéreo y tenemos que ser más eficientes con este apoyo aéreo, más eficientes en términos del costo, justamente se firmó hace un par de semanas por parte de la Unidad Nacional un convenio con la Fuerza Aérea para construir un equipo modular que puede ser adaptado a un avión ya de mucho más capacidad, de tal suerte que se puede cargar 5 veces más agua que la que se carga con el helicóptero. Un helicóptero con el Bambi Bucket, que se llama este recipiente en donde va el agua, almacena 2.4 metros cúbicos. Con el equipo modular que se puede adaptar a un avión tal vez tipo Hércules, se podrían llevar más de 11 metros cúbicos, de tal suerte que
De esta manera vamos a poder ser mucho más eficientes en la extinción con el apoyo aéreo. Pero más allá de prepararnos para responder mejor y con mayores capacidades, aquí viene la tercera línea, que es la parte de la comunicación. Todos los colombianos somos responsables frente a evitar que se presenten más incendios de la cobertura vegetal. No solamente las personas que viven en el campo, sino los citadinos que vamos al campo. Entonces, cuando estemos en las temporadas de diciembre, enero, febrero, justamente la temporada de vacaciones, la temporada de ir a clima caliente, allí hay una responsabilidad muy grande. Porque lo he insistido, muchos son por descuido, entonces debemos ser muy cuidadosos, es decir, casi que tendríamos que llegar al extremo de prohibir el uso del fuego justamente en los municipios en donde el territorio esté muy reseco. Pero ustedes han adelantado campañas o cómo se ha motivado para que no se sigan presentando estos casos. Entonces, tenemos unas piezas comunicativas que están en la página web de la Unidad Nacional, www.gestiondelriesgo.gov.co, en donde la comunidad puede descargarlos, los alcaldes pueden descargar estas piezas y estas recomendaciones para volcarse de manera directa con sus comunidades. Aquí nos toca aplicar la sanción social. ¿Por qué resulta un municipio con varios incendios a la vez? Sí. ¿En qué veredas están? ¿Quiénes viven en estas veredas? A eso hay que ponerle nombre y apellido. Sí. Municipio, vereda, propietario de predio. Es que tenemos que llegar a esos niveles para poder realmente evitarlos. Cuando se presentan, sin duda alguna, los estamos manejando, pero eso no es el fin. Lo que queremos es que no haya más incendios y esto es una responsabilidad absolutamente de todos los colombianos. El llamado es a los colombianos entonces. Así es. Doctor Vargas, la situación que enfrenta el país a causa de los incendios es difícil y así lo ha manifestado el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo. Hoy están activos, como ya nos lo han dicho, cerca de 50 incendios y controlados cerca de 25 en 9 departamentos del país. Sin embargo, el ministro ha hecho un recorrido y ha estado presente en algunas de las zonas y este es el informe. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, se encuentra al frente de los comités de atención de desastres y ha hecho presencia en los lugares de mayor desastre ambiental para presentar planes de mitigación y recuperación de los ecosistemas afectados. Lo que estamos haciendo hace más de un mes y medio y es estar en el territorio, coordinar interinstitucionalmente, conseguir los recursos. La semana pasada el presidente de la República autorizó 4.500 millones de pesos adicionales para la Fuerza Aérea y el Ejército. Como consecuencia de la falta de lluvias, algunas regiones del país han declarado sus alertas por incendios. En lo corrido del año se han presentado 3.372 incendios que han consumido 85.000 hectáreas de bosques nativos y han afectado flora y fauna de 9 departamentos. Varios llamados, el primero, el más importante, ahorrar agua, el segundo, ahorrar energía, el tercero, denunciar a los pirómanos, el cuarto, tener mucho cuidado con los incendios, con la forma como la gente realiza actividades que están prohibidas, como estas mal llamadas quemas controladas, como los asados, como todas las situaciones que pongan en riesgo, en peligro, situaciones como las que hoy se están presentando en el país. Desde el ministerio se hizo un llamado a las autoridades locales y departamentales para que activen las unidades de gestión del riesgo, prevengan y controlen las conflagraciones que a diario se presentan en diferentes partes del país y a la población para que ahorren agua, energía y denuncien a pirómanos. Les recordamos a nuestros televidentes que pueden comunicarse con nosotros en directo en Bogotá en el teléfono 220-1808 y en la línea gratuita nacional 018-11-1945 y 018-11-1946. Y está con nosotros a esta hora el señor Rosenberg Chávez desde Cali. Rosenberg, muy buenas noches, adelante. Rosenberg, ¿lo escuchamos? Se nos cayó la llamada. Hace tan solo unos instantes escuchábamos al ministro justamente sobre lo que usted nos estaba comentando y es evitar ese tipo de quemas, los asados. A todos los colombianos nos gusta a comienzo de año, pero hay que tener precauciones. Así es, el ministro de Ambiente viene haciendo unos recorridos con bastante detalle por diferentes regiones, justamente haciendo valoración y alertando a las gobernaciones, alcaldías sobre la necesidad de aplicar recursos en la extinción.
Pues sin duda alguna, viene entonces, está anunciado por el IDEAM que diciembre, enero, febrero, marzo será muy seco, es el top del fenómeno del Niño, y justamente coincide con las festividades, con los paseos, con las festividades de los municipios, en donde se hace mucho despliegue de artículos pirotécnicos, igual que en la temporada navideña, de tal suerte que aquí yo creo que aplica otro llamado, toda esta plática, estos recursos públicos que los municipios suelen usar en artículos pirotécnicos, tal vez deberían orientarlos hacia el fortalecimiento de sus cuerpos de bomberos, de tal suerte que en vez de ayudar a producir más incendios, pues estemos mejor preparados para manejarlos cuando se presenten. Y justamente quería preguntarle por esas recomendaciones generales para alcaldes y gobernadores, esos consejos municipales, esos consejos departamentales que finalmente son los que los llaman y les dicen sobre esas alertas que se están presentando. Los alcaldes tienen el papel fundamental frente a evitar, en el manejo es cierto, tienen su responsabilidad, pero el papel fundamental frente a evitar los incendios. 3 recomendaciones. Alcaldes, volcarse con comunicación con todas las comunidades en sus regiones y sobre todo pues mirando en dónde está el territorio más reseco. Segundo, crear líneas de denuncia, crear líneas donde los ciudadanos podamos avisar, podamos denunciar. En tal sitio están en un paseo de olla, en tal sitio están haciendo una quema controlada o están quemando vegetación para asuntos agrícolas. Y tercero, ser muy firmes en la investigación y en la judicialización, como justo nos lo recomendaba nuestro televidente que llamó desde los patios Norte Santander. Así es, y tenemos más participación hasta ahora. Pablo Torres desde Bogotá. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Gracias. Mi pregunta es acerca de las estrategias, pero ya digamos a largo plazo, o los programas que existen a raíz de esa problemática en el país que existen en ese momento, ¿no? ¿Qué estrategias a largo plazo efectivas se tienen para mitigar un poco estos fenómenos, dado pues que pues recordaba yo un poco que hace muy poco sucedió en la Orinoquia el problema con lo de la sequía, a la que se le atribuyó el problema a la extracción de petrolera y a otros fenómenos mineros. Así es, pregunta de Pablo Torres, estrategias a largo plazo. En el largo plazo, bueno, las temporadas secas siempre han existido y seguirán existiendo. Entonces, aquí es cultura, realmente cultura. Es como en los países que tienen estaciones que alguien se esté quejando porque en el invierno hay nieve, ¿cierto? Ellos, por su cultura, justamente por ser ese un medio natural, están completamente adaptados. Nosotros también necesitamos generar mucha más cultura para tener mejor cuidado en el uso racional del agua por una parte y tener un mejor comportamiento con el fuego en las temporadas secas para evitar los incendios de la cobertura vegetal. Es al final lo que surte el efecto en el largo plazo realmente. Tenemos más participación desde las calles de nuestra capital. Marleni Barrantes hace la siguiente pregunta. Siempre ha existido el fenómeno del Niño, porque ahora es más intenso. Hemos hablando del tema, la urna está abierta. Doctor Vargas, hemos venido hablando del tema, pero pues interesante reforzarlo porque la gente está muy preocupada. Sin duda, el director del IDEAM ha dicho que este es el fenómeno del Niño más intenso de los fenómenos instrumentados, es decir, de los que se han medido. Es probable que mucho tiempo atrás se hayan presentado fenómenos del Niño, a lo mejor más intensos, pero no fueron registrados instrumentalmente como tal. De todas maneras, debemos tener presente que no es un asunto extraño. En un futuro, en algunos años, vendrá nuevamente el enfriamiento del Pacífico y por consiguiente el incremento en las lluvias, lo que se conoce como el fenómeno de la Niña, y esto ha sido un ciclo y está perfectamente registrado por las entidades técnicas y por las entidades hidrometeorológicas, en nuestro caso el IDEAM, y es un ciclo completamente natural. Pueda que en unas oportunidades sea más intenso, en otras menos intenso, pero igual hace parte justamente de esa variabilidad climática como tal. Muy bien, y a través de nuestra cuenta de Twitter también nos llega la siguiente pregunta de @fernaocas. Él dice, ¿es cierto que hay multas para desperdicios de agua? Recuerden que estamos en temporada seca. Doctor Vargas.
Sí, así es. El ministro de el ministro de Vivienda ha expuesto y llevan un registro, ya han aplicado multas para quienes se exceden en los promedios que para uso residencial o uso industrial, sobre todo, se deban mantener, de tal suerte que... Pero aquí no debemos esperar a ver si aplicamos más multas y somos más rígidos en eso. Hay que hacerlo, pero no es la esperanza realmente para la solución del problema. La esperanza es que tengamos conciencia. Conciencia y uso racional del recurso. Así es. Continuamos con más participación. Andrés Felipe Zavala, desde la ciudad de Ibagué. Andrés Felipe, buenas noches. Buenas noches, señorita. Cuéntenos. No, como usted sabe, por acá en el Tolima, eso hay muchos incendios. Y nosotros sí queremos saber cuántos equipos, helicópteros y esos equipos que utilizan para recoger harta agua, pues cuántos tienen acá para el Tolima y cuántos tienen para todo el país, porque hay muchos incendios por todo lado. Muy bien, pregunta desde Ibagué, equipos con los que cuentan para solucionar esta emergencia. Diariamente estamos disponiendo de 3 helicópteros de la Fuerza Aérea, con su respectivo Bambi Bucket, 2 helicópteros del Ejército igualmente equipados y 3 aviones de la Policía Nacional que son apropiados para manejar una buena cantidad de agua y hacer descargas en bloque. Al final, entonces son 8 equipos que están disponibles y que los estamos distribuyendo con el criterio técnico de los bomberos, priorizando justo en dónde se debe aplicar este ataque aéreo, como suele llamarse. Se debe reconocer, y todos sabemos que en el Tolima hemos tenido mucha presencia de incendios. La semana pasada tal vez hubo un día en el que llegamos a tener 27 incendios en el Tolima. ¿En un solo día? De 33 del país. Es decir, casi que la mayoría estaban presentes en el Tolima, pero lógicamente todos no requieren, pues por aspectos técnicos, la aplicación de ataque aéreo. Cuando se presenta un incendio es muy dispendioso y muy costoso lograr su control y demanda demasiada mano de obra. Eso no es para grupos pequeños, es para grupos numerosos de personas. Entonces allí justamente en donde se requiere recoger todo ese trabajo de las autoridades frente a la convocatoria del voluntariado, los bomberos, los voluntarios de la defensa civil y de la comunidad en general. La Policía Nacional siempre está apoyando, igualmente el Ejército, así como la defensa civil, pero también se requiere sumarnos como ciudadanos. Hay un ejemplo acá que se puede trasladar del ámbito urbano. Los industriales, que siempre están con el riesgo de tener igualmente incendios, explosiones o problemas con materiales tóxicos o materiales químicos, ellos no tienen una brigada muy gigante dentro de su propia industria, sino que se unen entre todos y conforman una gran brigada que cuando se presenta un incidente en una industria, pues todos los vecinos van a apoyarlos. Hay que trasladar igualmente ese concepto a nuestras veredas en todo el país. Fuerza comunitaria para apoyar a quien se esté justamente con problemas de incendio en ese momento. Y vamos a retomar la llamada de Rosenberg Chávez desde Cali. Rosenberg, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, cuéntenos. Señorita, era para el doctor Vargas, ¿por qué no endurecen las normas contra los pirómanos, doctor? Y que, ¿por qué no, donde haya candela, doctor? Pues como usted decía, las quemas supuestamente controladas no son controladas. Algunas veces por hacer casas, doctor, porque aquí en Cali se pasaba eso, habían quemas todos los sábados a las 3 de la tarde y alguna vez estuve en unas quemas y dije, ¿por qué queman hasta ahora? Entonces me decían, no, lo que pasa es que ahorita no hay, los de la CBS no trabajan los sábados después de las 2. Entonces, una idea loca, ¿no? Para usted, ¿no, doctor? Poner penas también. Donde haya una quema, poner una multa o poner, decirte, bueno, se hubo una quema aquí, entonces no hay construcción durante 20 o 30 años. Entonces, ¿qué va a hacer el que va a hacer una construcción, doctor? Va a hacer una quema programada, entonces no la hace y va a cuidar. Entonces, se van a acabar un poquito las quemas, porque las quemas van por ese lado, doctor. Por lo menos yo estoy en Popayán viendo donde están haciendo unas construcciones, entonces las señoras automáticamente han hecho unas quemas allí, han hecho unas quemas y se están viendo las construcciones. Aquí en Cali pasó eso, entonces, una idea no para usted. De todas formas, yo voy a ir, escribo y para que lo tengan en cuenta. O sea, donde hay quema, no se puede construir durante 20 años. Y entonces ahí vamos a ver para dónde van las quemas, se van acabando. Muy bien, Rosenberg, desde la ciudad de Cali, un caso específico. Así es, muy importante reflexión que hace don Rosenberg desde Cali, que por estos días hay incendios en Cali, en Yumbo, en Cerrito,
Y efectivamente todos queremos que seamos más firmes y tener unas penas más duras para la parte intencional, para los pirómanos o quienes de manera intencional generan estas igniciones realmente que se convierten en incendios que son muy difíciles de manejar. Ustedes en Cali tienen un excelente cuerpo de bomberos y justamente ahí está, un gran cuerpo de bomberos con un buen equipamiento, justamente desgastándose en manejar unos incendios que pudieron haberse evitado. Entonces hay una gran responsabilidad del aspecto comunitario, de quienes hacen las construcciones, como lo explicaba don Rosenberg, que me sirve el ejemplo para replicar la responsabilidad que todos tenemos como sociedad o como actores económicos en la tarea de evitar incendios de la cobertura vegetal. Tenemos esas cifras de lo que fue el fenómeno del Niño pasado y cómo podemos observar que se ha aumentado este año. De los últimos 3 años, se debe, por cuestiones de registro, es decir, hoy en día se registra más que hace 10 años, se registra mejor. Hoy en día los municipios, ya por todo el sistema que ha establecido la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pues tenemos la oportunidad de obtener mejores datos, mucho más confiables y con cobertura para todo el país. De tal suerte que hemos tomado registros para comparación de los últimos 3 años y efectivamente viene creciendo la presencia de incendios tanto en región andina como en región Caribe, cada uno en su momento, entre 2013, 2014 y ahora 2015, siendo los picos en las temporadas secas. Entonces, es igual para la región Caribe, tanto enero, febrero y marzo de 2013, 14 y 15, ascienden las cifras de los incendios. Podríamos tener datos de la siguiente manera. Para la región Caribe, alrededor de, esos son números bajos, 30 incendios en enero, el máximo alrededor de 30 también en febrero, ya en marzo se disparó, llegó a 60 incendios en 2015, comparado con 15 incendios que hubo en 2013. Esto en el primer semestre. En la mitad del año, en lo que va a correr el segundo semestre, pues la incidencia ha sido muy baja, por debajo de los 10 incendios al mes en todos los años. Es un comportamiento muy consistente, mientras que en la región andina, pues tenemos un pico muy pronunciado tanto en el inicio del año y sobre todo ahora en la mitad del año, como lo mencioné en el Festival de Verano de agosto. Podemos tener en agosto de 2013 100 incendios, en 2014 270, crecieron en 170, y en 2015 100 más que el año pasado en el mes de agosto. Y sin duda alguna, ha venido aumentando progresivamente. Porque las temporadas han sido mucho más deficitarias en la precipitación. Es decir, tenemos mucho más territorio con la vegetación reseca, sin duda alguna. Muy bien, y vamos con más participación, pero antes les recordamos cuáles son nuestros teléfonos. En Bogotá el 220-1808 y en la línea gratuita nacional 018-011-1945 y 018-011-1946. Y tenemos a Mariana Alfonso desde la ciudad de Medellín. Mariana, buenas noches. Buenas noches para todos. La pregunta que yo quiero hacer, doctor, es, yo le he escuchado en varias oportunidades que estamos en una temporada seca. ¿Eso quiere decir, doctor, que no va a llover? ¿No va a llover? Sí va a llover. ¿La mala noticia o la buena noticia? Efectivamente. Muy rápidamente una descripción de nuestra hidrografía. En la región andina y en la región Caribe tenemos 2 periodos de lluvias. Están concentrados abril, mayo principalmente, marzo, abril, mayo, y en el segundo semestre septiembre, octubre, noviembre. Mientras que en la Orinoquía solamente hay un pico de lluvias que está concentrado a mitad de año, junio, julio y agosto. Por eso cuando ya están inundados, aquí estamos en el Festival de Verano. Entonces, es natural que en septiembre, octubre y noviembre llueva en la región andina y en la región Caribe. No siempre llueve lo mismo. Entonces, cuando tenemos fenómeno del Niño del Pacífico, llueve menos que el promedio, y cuando tenemos fenómeno de la Niña en el Pacífico, llueve mucho más que el promedio. Entonces, para redondear, para esos 3 meses, sí va a llover en unos volúmenes acumulados al final menores que el promedio como tal.
Yo podría darle unos ejemplos que tengo acá justamente a la mano para el mes de agosto, que no es el periodo de lluvia, sino este segundo periodo inicia en septiembre, pero para el mes de agosto, en Ibagué, como dato representativo y que nos ilustra por qué tantos incendios en el Tolima, en Ibagué llovió el 10% en el mes de agosto de su promedio histórico, mientras que en Cúcuta, en el mes de agosto, llovió el 50% de su promedio histórico. Fijémonos que en Norte Santander y en Santander principalmente y en pocas de la costa no ha habido tanta presencia de incendios, es decir, realmente muy poquito frente a lo que ha sido Tolima, Eje Cafetero y Valle. En esta medida, justamente algo de lluvia, como se ha presentado allá, atenúa completamente el problema. Aquí en los alrededores de Bogotá también se han registrado incendios. En todo Cundinamarca. En todo Cundinamarca, en algunos momentos hemos tenido en Cundinamarca hasta 15 incendios simultáneos. Está la precipitación muy deficitaria en todo lo que es el occidente norte y occidente del departamento, que tienen régimen de lluvias región andina, porque el oriente tiene régimen de lluvia de la Orinoquía. Muy bien, y vamos ahora con una llamada desde la ciudad de Bogotá. A esta hora de la noche se comunica con nosotros el señor Daniel Suárez. Daniel, muy buenas noches y adelante. Para hacerle una pregunta al señor Richard. Sí, señora, adelante. ¿Cómo se articula el país para la atención de emergencias que se salen de la mano de los municipios pequeños? Es decir, hay municipios pequeños donde solo tenemos 2 bomberos, a veces un voluntario de la defensa civil y no tienen cómo atender un evento cuando es un incendio forestal de gran tamaño. ¿Cómo se articula el sistema nacional? Pregunta bien importante a esta hora de la noche, doctor Vargas. Así es, muy importante la pregunta de Daniel. Primero, el apoyo departamental. Las gobernaciones, por medio de sus consejos departamentales de gestión del riesgo, tienen la función de organizar sus recursos para prestar el diferente apoyo en emergencias como estas o cualquier otra que se presenten en su departamento. Igualmente, cuando es superado esa capacidad, el nivel nacional igualmente articula entonces con las entidades del sistema nacional, con la policía, con el ejército, con la defensa civil, recurso humano, recurso técnico o recursos económicos para garantizar una operación efectiva en estas emergencias. Muy bien, y continuamos tratando este importante tema hoy en Urna de Cristal, acciones del Gobierno Nacional para enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño y la sequía, y volvemos en tan solo unos minutos después de unos mensajes institucionales. 7:50 de la noche y continuamos aquí en directo en Urna de Cristal desarrollando este importante tema, el fenómeno del Niño y sequía, y tenemos más participación. El señor Gonzalo Rico desde la ciudad de Bogotá se comunica a esta hora de la noche. Gonzalo, muy buenas noches. Muy buenas. Retardantes, o sea, evitar que el fuego siga avanzando. Todos los incendios lo que hacen es con palas y todo tratar de apagarlo. Me preguntaba es por qué no utilizan estos químicos para evitar que se siga incendiando el bosque. Bueno, hemos visto a la ciudadanía muy preocupada por el tema de los incendios, doctor Vargas. Así es, muy oportuna la llamada de don Gonzalo con el tema de los químicos retardantes. Los utilizamos entonces con el agua que se aplica desde los helicópteros, con el Bambi Bucket, como mencionaba, para que esa agua no se evapore tan rápido y haga justamente que pues, surta el efecto que uno espera que surta de extinción. Ya en tierra, lógicamente, los bomberos o los voluntarios, las brigadas forestales que usan bombas de espalda también aplicando agua, deben usar el líquido retardante para que surta el efecto que se espera. La aplicación de agua sin el retardante en incendio de cobertura vegetal realmente es inocua. Bueno, ¿cómo funciona esa sala de crisis? Cuéntenos un poco sobre esa sala que ustedes tienen en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Cómo los llaman? Y luego vamos a ver una nota en detalle quiénes la integran, pero básicamente, ¿qué es la sala de crisis? Bueno, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como la entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tiene diferentes instrumentos, en este caso para el manejo de desastres, y la sala de crisis es justamente uno de esos instrumentos en donde
con presencia de las diferentes entidades del Sistema Nacional, se recopila la información acerca de los eventos que se estén presentando, se dispone de los recursos, se hace toda la coordinación del recurso humano y del recurso tecnológico que se requiera para la atención de emergencias. Es la sala en donde se toman las decisiones de nivel país para el manejo de las emergencias, pues las importantes. Vamos a poner un ejemplo reciente, el sismo en Santander, que afectó diferentes municipios, tanto Santander como el norte de Santander. Pues allí todas las entidades del Sistema Nacional, entonces cada una en el ámbito de su misión aplica, expone los recursos que tiene disponibles, sus capacidades, y de esa manera se hace la coordinación para hacer uso efectivo de esos recursos institucionales. En este momento la sala de crisis está activa, por supuesto. La sala de crisis está activa, trabajando alrededor de los incendios de la cobertura vegetal, tiempo completo, con presencia de la Delegación de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, la misma Unidad Nacional y otras entidades del Sistema Nacional. Y justamente nosotros fuimos hasta allá, hasta la sala de crisis, para conocerla y también para tener detalles de cómo funciona. El activar la sala de crisis y revisar los recursos técnicos, logísticos y operativos en los consejos municipales y departamentales para la gestión del riesgo permiten poner en marcha acciones de preparación, prevención y respuesta de manera inmediata. La sala de crisis es el lugar donde se hacen todas las coordinaciones para la respuesta a emergencias. Los equipos que ustedes ven en sala son las entidades del sistema, son los miembros de manejo de desastres, son fuerzas militares y policía, Cruz Roja, Defensa Civil y bomberos. Este trabajo constante ha permitido que a la fecha se mantengan controlados 19 incendios en municipios y veredas afectados de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima. Aquí se hace toda la coordinación y despliegue de capacidades a los lugares donde requieren esa respuesta, sea en este caso como lo estamos haciendo hoy, la respuesta ante incendios forestales, el despliegue de aeronaves, despliegue de personal, despliegue de capacidades. Para la atención y respuesta de los incendios de cobertura vegetal, se ha dispuesto de 43.600 miembros de las entidades operativas. Se cuenta con 42.800 herramientas manuales, 20 equipos, 74 vehículos, entre carrotanques, camiones, ambulancias y 1.900 máquinas de bomberos. Muy bien, ¿cómo funciona la sala de crisis y cómo se activa en esta emergencia, en estas emergencias que se presentan en el país? Y continuamos con más participación. Ana Mejía, desde la ciudad de Cali, se comunica con nosotros hasta ahora. Ana, muy buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta al doctor Vargas. Con relación a nosotros como comunidad en general, ¿cuáles son nuestras responsabilidades y cómo podemos informar sobre esos incendios que se presentan en el territorio nacional? Bueno, aquí yo aprovecho para agradecerle la pregunta por una parte y resaltar la nutrida participación que hemos tenido de diferentes todas partes del país. Creo que todos los colombianos estamos conectados con ese tema en este momento. Efectivamente, como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad en evitar y en denunciar. Y justamente, y como ciudadanos también, entonces debemos crear mecanismos para exigirle a las diferentes entidades esa existencia de líneas de denuncia para justamente avisar cuando otras comunidades estén haciendo mal uso del fuego, bien sea de manera intencional o de manera descuidada, de manera irresponsable. Es decir, además casi que simplemente denunciar que se está haciendo uso del fuego frente a la vegetación que está reseca, como lo había mencionado, frente a las condiciones de resequedad que están presentes, hacer uso del fuego de por sí ya casi que es como hacerlo de manera intencional. De tal suerte que aprovecho su pregunta para una vez más hacer un llamado. Todos los colombianos somos responsables para evitar que se presenten nuevos incendios. Importante ese llamado a la ciudadanía. Y yo quiero preguntarle, ya estamos en septiembre, ya a mediados de septiembre, ya casi que estamos en la recta final de este año. ¿Cuáles son como esos departamentos que ya en esta temporada final se deben preocupar más y cuáles los que menos? Bueno, entonces, siguiendo las recomendaciones del IDEAM, vamos a tener parte de septiembre, octubre y algo de noviembre, lluvias atenuadas, es decir, lluvias reducidas, que se van a presentar sin duda alguna, pero reducidas
frente a los promedios usuales. Viene el fin de año y el primer trimestre del año que va a ser temporada seca para todo el país. En ese momento están coincidiendo las temporadas secas de la región andina y la región caribe con la temporada seca de la Orinoquía y la Amazonía. No hay que mencionar departamentos, somos todos. ¿A qué número se puede comunicar la ciudadanía? Porque además los hemos visto muy interesados. ¿A dónde pueden llamar? ¿Dónde pueden informarse? Bueno, en los municipios, en las ciudades y municipios y regiones que tienen implementado el sistema del número único de emergencias 123, esa es la línea apropiada para hacer las denuncias. En los municipios que no, entonces estará el número de los bomberos que corresponda, justamente para que estén en comunicación y avisar para obtener la respuesta oportuna. ¿Cuál es ese mensaje final? Porque ya estamos también nosotros finalizando Urna de Cristal, doctor Vargas. Bueno, para finalizar, el mensaje creo que ya lo he insinuado en varias oportunidades. Todos los colombianos, grandes y chicos, estemos atentos para que en esta próxima temporada seca, ya esta está terminando, pero cuando estemos en noviembre, diciembre y el primer trimestre del 2016, todos conectados con el cuidado de la vegetación, cuidado en el uso del fuego, de tal suerte que es nuestra responsabilidad. Si se presenta un incendio, sin duda alguna, desde los diferentes niveles de gobierno, municipal, departamental y nacional, se aplicarán recursos para su manejo, pero ese no es el fin. El fin es evitar que se presente. Además, recomendaciones en cuanto al manejo y al uso del agua y la electricidad. En esa misma línea, entonces, la protección de las fuentes hídricas, hacer el mejor aprovechamiento en términos de recolección del agua, sobre todo para uso industrial, para uso agropecuario, igual en los embalses de las ciudades para el uso doméstico y un uso racional de agua. Ahorro al máximo, porque como se ha anunciado, este primer trimestre pues, va a ser deficitario y en el primer trimestre del 2016 estaremos consumiendo el agua que se acumule en estas temporadas de lluvias que se avecina, que como lo ha mencionado Lian, es deficitaria. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por estar aquí respondiendo las inquietudes de la ciudadanía, doctor Vargas. ¿No? Gracias a Urna de Cristal y creo que estamos muy conectados con todos los colombianos. Nosotros seguiremos con ustedes en una próxima emisión llevándoles más temas de interés del gobierno nacional. Nos vemos el próximo jueves con una nueva emisión de Urna de Cristal. Hasta entonces.